Bienvenidos a otra entrega más de En Esencia Podcast, una conversación. Y en el día de hoy nos complace acompañarnos una persona que más que una figura, un político, un diputado, es un amigo. El día de hoy nos acompaña Heriberto Aracena, quien es diputado por la circunscripción 3 de Santo Domingo Este. Gracias, Chantal. Bienvenido, Heriberto. Gracias, Bienvenido, gracias por su tiempo, diputado. Tráeme aquí ustedes, lléveme suave. No, tranquilo. Que lo llevemos suave, Sí, dice. lléveme suave. Para iniciar, Heriberto, más allá de lo que ya yo mencioné, un hombre político, un diputado, una persona con muchos valores y principios, ¿quién es la persona, Heriberto Aracena? ¿Qué es Heriberto fuera del Congreso? Yo me domino un guerrero. Buenas tardes a todos nuevamente, a esa audiencia que lo sigue a ustedes, y felicitarle por este espacio que estuve observando en estos días con algunas figuras que ustedes invitaron aquí a este espacio que tiene largo alcance. Y yo sé que todo el que llega aquí a este espacio se proyecta. Eso yo quiero proyectarme con ustedes y aprovechar esta plataforma y a sus seguidores. Heriberto Aracena es, respondiendo a tu pregunta, un hombre social, un hombre que Dios ha hecho todo conmigo. Yo soy rico, no rico de dinero, sino rico de gente que me quiere, gente como ustedes, gente como tú, Emir, gente que me ha abierto muchas puertas, y yo soy un afortunado porque Heriberto Aracena viene de un barrio con una baja educación, a que ya estamos superando esa etapa, nos estamos formando, y yo me considero como un hombre social, un hombre que le gusta servir. Dios me trajo a este mundo para servir a los demás. Diputado, ¿cómo se da el tema de su incursión a la política y qué tan difícil fue encaminarse en ese sentido? Que como bien usted ha descrito, y Chantal también, usted tiene un alto componente social. Incluso, y me corrige si no es así, usted sigue viviendo en el mismo sector que prácticamente lo vio crecer y desarrollarse. ¿Cómo inicia Heriberto en la parte política con el tema de la candidatura? Wow. Una historia muy larga, porque yo nací en el movimiento rebelde de Juan Ubiere. Juan Ubiere entendía que yo iba a ser candidato por mi trabajo social en los barrios. Sin ser político, yo vivo, como tú acabas de decir, yo vivo en un barrio que llaman el Perla Antillana, en Santo Domingo Este, cerca de Villa Liberación, entre el medio de Villa Liberación y el Tamarindo. Alrededor de 25, 30 años viviendo en ese barrio. Yo decido ayudar a los demás. Inicio con una guaguita dando servicios a los comunitarios, a las iglesias católicas, evangélicas. Cuando muere alguien en la comunidad, yo siempre estaba ahí dándole la mano, porque hay cosas que son pequeñitas para quien no lo necesita, pero para quien lo necesita, cosas pequeñas son muy grandes. Como por ejemplo, un niño, una señora embarazada, 3 de la mañana, ella va y me toca la puerta y me dice: tengo una emergencia, siento que voy a perder mi bebé. Y yo me tiro de la cama rápido y enciendo mi vehículo. Esto fue previo a la diputación. Previo a la diputación. Yo prendo mi vehículo y lo llevo, y la llevo al hospital. Como dicen, por milésima, el niño, ella no perdió el niño. Sin embargo, eso me salió a mí por 200 pesos de combustible. Para mí no es nada, pero para ella fue todo. Le salvamos la vida a su hijo. Y ahí nace esa inquietud mía de servir, de ayudar en los barrios y todo el mundo. Tú debes ser candidato, tú debes ser político, porque tú eres un hombre que ayuda demasiado. Juan Ubiere,
que fue el primero que descubrió mi talento en la área política, me dice, mira, yo te voy a llevar como regidor. Primero una candidatura a regidor por el PRM, antiguo PRD, yo no la acepté. Y luego en el 2020 como regidor. Y ahí nace otra historia, porque yo salgo a correr como regidor. Y me quitan la curul, o no la curul, sino el espacio, la candidatura por la cuota de la mujer. Y me dan una diputación. Leonel Fernández le llega la información que yo soy un hombre muy dinámico, que tengo mucha conexión con la gente, que necesitan un rostro fresco en esa demarcación, y yo entro faltando 2 meses para la diputación y la gano. Yo llegó un momento que cuando me dicen que no voy a ser regidor, ya he gastado mis pequeños recursos que tenía, porque mi candidatura fue motivada por la gente. La gente estaba en esa candidatura como regidor, pero Dios tiene sus planes. Así es. No hay nada que se mueva en el mundo si Dios no lo quiere. En ese momento yo sentí que se me derrumbó el mundo. ¿Por qué? Luego tú gastas tus ahorros, tu familia está involucrada, los vecinos, los tíos, el primo, el amigo, y tienes 5 o 6 meses corriendo una candidatura. Ustedes saben la inversión que uno tiene que hacer. Quizás para una gente es poco, pero para mí era todo, que yo me quedé sin ni uno, como dice él. Eso es otro punto, diputado, que queríamos tocar. ¿Cómo usted lo hizo? Porque a diferencia de otros políticos que quizá basan su campaña sobre el respaldo económico, usted es muy social. ¿Cómo en un municipio con tantas carencias como es Santo Domingo Este, circunscripción 3, usted logra ser exitoso sin contar con un amplio patrimonio económico? Sí, y aportando a la pregunta de Emil, además del respaldo social, hay que tener algo para participar en la política. Así sean 50 pesos extra, pero uno tiene que sacar de su patrimonio. Entonces, usted tiene una historia de donde usted incluso dormía en una guagua. ¿Cómo usted logró dar esa transición de poder invertir en la política a llegar a un momento de su vida donde quizá usted no tenía cómo buscar el alimento del día? Lo que pasa es que hay 2 tipos de políticos. El social, el que se entrega a una comunidad, que ve esa herramienta como un medio para servir. Y otros que van a enriquecerse, que van a buscar dinero. El político, o la persona, todos nosotros, si tenemos una trayectoria de servir, la gente te premia con eso. Yo siento que Dios me premió, primero Dios y la comunidad del Perla Antillana, el Tamarindo, Villa Liberación, el Almirante, los Prados de San Luis, Cancino. Fue un trabajo social y Dios me premió. Si yo le digo a usted que yo recibí un impacto de bala aquí, ustedes no lo van a creer. Yo viví mi vida al borde de la muerte. Un impacto de bala por defender una profesora en la escuela Enriquillo. Un punto de droga. Y yo enfrenté ese punto de droga. Y eso me llevó casi a la muerte. Recibí un impacto de bala. Dios es tan grande que solamente anduvo el cuero cabelludo y yo sentí esa voz audible. Tranquilo, que no te va a pasar nada. Era Dios que estaba a mi lado. Amén. Y me abre en la clínica integral y retiran el proyectil. Y eso la gente sabe que tú haces un trabajo social. Por ejemplo, yo fui la persona, como acabas de decir, yo dormí en una guagua y no me da vergüenza decirlo. Porque esa guagua me permitió retirarme de la calle cuando era niño. Mi padre y mi madre se separaron y yo tenía un padrastro, tenía una madrastra, ninguno era malo, ninguno de ellos, pero no era su hijo. Ni era hijo de mi madrastra, ni era hijo de mi padrastro. Entonces, no me sentía cómodo, una necesidad muy tremenda. Decido correr como cobrador de guagua. Y ahí nace mi historia. La guagua me permitió salir producir el primer dinerito para aportar a mi familia.
¿Qué tiempo aproximadamente, diputado, duró ese proceso de su vida? Usted tener que dormir en el vehículo y cómo se hacía en la cotidianidad, porque para nada es cómodo. Alrededor de 3 años. Anteriormente estaba Ruta 20, que eran autobús, las guaguas amarillas que utilizan fuera del país, en Estados Unidos, con el tema de transporte escolar. Yo soy cobrador, no tenía dónde vivir, me fui de mi casa y entonces me permitieron en la misma terminal o control, como decimos en el transporte público, yo trabajaba y para no tener que pagar una renta, yo dormía en la guagua, la cuidaba. En la parte de atrás del autobús, yo tenía mi asientito, mi almohada, mi galón de agua para bañarme y logré salir de ahí. O era hacer el mal o hacer el bien. Por ejemplo, cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años, me reclutaron por una banda. Y mi primer trabajo fue vender alrededor de 25 o 30 perfumes robados. Y no me da vergüenza decirlo. Cuando voy por el parque de Invivienda, que eso era un cocar, no sé si han cruzado en Invivienda, Santo Domingo Este, había un cocar y eso hoy es el parque de Invivienda. Yo voy con mis 25 perfumes, 25 o 30 perfumes en la mano y me llega ese temor de Dios. ¿Y qué tú vas a hacer? Y yo me devuelvo y le llevo los perfumes a Doña Rosa, que ya tenía en su santo seno. Doña Rosa era una señora una emprendedora que compra unos perfumes, monta una pequeña boutique y 3 o 4 semanas le rompen los tigres, como se dice, los ladroncitos, le llevan su mercancía y me dan una encomienda de yo venderlo y yo me gano 1%. Yo le devuelvo los perfumes, le digo quién robó los perfumes y yo se lo entrego. Luego me agarra esa banda y me da una pela por palomo y dice, mira, tú eres un palomo. Y me dieron mi pela, pero hice mi primera obra, sentí yo que fue esa. Marcó mi camino de no ser un delincuente. Devuelvo los perfumes, me dan mi pela y todo ello está muerto hoy y el palomo está vivo. Yo creo que esta historia que sea de reflexión y de mensaje a los jóvenes, que sí se puede. No importa que tú no tengas recursos, que no tengas dónde vivir, lo que tienes que tener es intención de superarte. Yo siempre digo cuando estoy en el Congreso que yo llegué diciendo dende, y yo digo de este. ¿Por qué? Para que yo entienda que sí se puede. A los 28 años de edad, yo inicié mi carrera en Prepara, en la Escuela de Riquillo, la Escuela de Nicaragua. Luego me gradué. Aquí tengo mi anillo. Administrador de empresa. Y ahora estoy estudiando Derecho. Wow, Heriberto, esa historia de verdad como que emociona porque realmente usted es un ejemplo de superación. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que hace que Heriberto se levante cada día y pueda continuar con esa entrega y ese servicio y ese amor por la comunidad, que no le hace desmayar? Porque sabemos que la política es complicada. Y es complicado uno continuar porque hay muchos inciertos, hay muchas cosas que incluso te alejan de tu familia. Pero ¿qué le permite a Heriberto continuar en este camino? El deseo de servir a los demás, de que mi familia me pueda ver como un referente de superación. Mi padre es muy pobre, yo soy hijo de un mecánico que vive en La Vega y de una ama de casa que sigue viviendo en el Almirante. Entonces yo creo que ese es mi motor que me impulsa a seguir luchando por el desarrollo de mi país, cerrar un poco esa brecha que hay en este país, tanta gente con tantas necesidades y otros con mucho. Por eso lo que a mí me llega a mi mano como político, como persona, como legislador, yo trato de que le llegue a mi comunidad. Si ustedes entran a mis redes sociales van a encontrar que no hay una fecha importante que Heriberto no esté cerca de su gente. Y mi primer ejemplo es que yo tengo 25 o 30 años viviendo en el mismo lugar. Mi casa es el Padre Villine, del Almirante, Villa Liberación, el Tamarindo.
Entonces yo creo que el deseo de servir a los demás, que fue lo que me llevó a ese congreso. Yo no puedo apartarme de ahí. ¿Por qué? Porque voy a perder todo lo que he construido basado a eso. Tú no puedes usar a la gente solamente para ganar una candidatura. Si tú logras llegar a ser legislador, regidor, senador, diputado, que tú entiendas, como venderle esperanza a tu gente, aunque tú no consigas todo lo que prometiste, porque a veces uno dice cosas que cuando llega al lugar se da cuenta que no tiene la capacidad de hacerlo, pero lo que tú consigas, lo que tú puedas gestionar, llévalo a tu comunidad. Dale la cara a ellos, que ellos siempre están pendientes de ti y la gente sabe valorar. Aquí dicen, la gente no agradece. Sí, agradecen. Yo soy un ejemplo de eso. 2 veces diputado con las mismas comunidades, con la misma gente. Gracias, mi querido Santo Domingo Este, por confiar en mí. Diputado, en todo lo que usted ha narrado aquí hemos podido evidentemente notar una firme convicción cristiana. ¿Qué rol ha jugado Dios en su vida y cómo fue ese proceso? ¿Se lo inculcaron en su hogar desde pequeño? ¿Lo conoció en todos esos procesos? Dios es todo para mí, todo. Yo, si hoy estoy sobreviviendo, por Dios lo sabe. Cuando yo me descuido de Dios, Dios me traya. Cuando yo me alejo de Dios, me salen las cosas mal. Yo le prometí a Dios que yo iba a ser cristiano. Y le hice un pedimento a Dios y le dije, Dios, si yo no te cumplo con esto, llévame. Y le puse una fecha a Dios. Creo que por primera vez voy a decir esto en público. Y yo le dije, papá Dios, de aquí a mi cumpleaños yo voy a hacer esto. Y yo le fallé a Dios en ese momento. Justamente 6:45 de la tarde, yo recibí ese impacto de bala en mi cabeza. Y sentí cuando Dios me dijo, no me cumpliste. Aunque yo estaba defendiendo un caso, pero Dios me dijo, no te llevé, cúmpleme con lo que me prometiste. Por eso no se le puede mentir a papá Dios. Yo en ese instante le mentí a Dios. Y de ahí para acá yo me acuerdo a Dios. Cuando estoy en baja, muy en baja, que siento que se me va a caer el mundo, yo me hablo con Dios. En esos momentos difíciles yo le hablo a Dios. Y recuerdo ese año que Dios me dijo, no me mienta. Y me salvó la vida, un impacto de bala en mi cabeza, por un compromiso que hice con Dios. Y no le cumplí. Le di fecha de mi cumpleaños, 16 de marzo. Si no te cumplo, llévame. Y me dio el susto. Y me iba a llevar. Primera vez que digo esto así, lo sabe mi familia. Por eso yo no celebro casi cumpleaños. Yo puedo celebrar una semana después. Yo muy raro celebrar el cumpleaños que Dios. Yo dije, si no te cumplo de aquí, al día de mi cumpleaños me puedes llevar. Y recibí un impacto de bala. Dios poderoso. Heriberto, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha enfrentado al llegar al Congreso? Porque sabemos que el Congreso es como una universidad. Y así como hay materias más fáciles, hay otras más complicadas que cuestan y más al venir de una base quizás más social y no tan preparada a nivel de educación. ¿Qué ha sido eso que le ha servido como motivación también para seguir mejorando cada día? Yo tengo cosas más positivas que negativas del Congreso. El Congreso para mí ha sido una escuela. He hecho muchos amigos. Me ha motivado a prepararme. Me sentí un poquito triste cuando llegué al Congreso. Mi baja calidad en la educación. Mi poca formación. No entendía los temas. No conocía el Estado. Y entonces fue más lento el aprendizaje, pero sentí mucho apoyo de gente como Tobías, el diputado Tobías, que siempre está al lado mío ayudándome, Omar Fernández, que ha sido un ejemplo para mí, ha sido
ha sido un soporte. Pedro Botello, el diputado Pedro Botello, Juliana, Son, Carlito, que son ese equipo de legisladores con una experiencia, Yudelka de la Rosa. Estoy mencionando a algunos diputados, se van a quedar otros. Pero Pedro Botello aprendí mucho y Tobías fueron mi timón, mi norte, fueron mi maestro y me dieron fuerza. Le voy a hacer una pequeña historia breve que me pasó en el Congreso. Yo en el Congreso, con 7 o 8 días, creo que fue mi tercera participación. La metodología de trabajo del Congreso es que cuando un diputado va a presentar un tema o un proyecto de ley y es el proponente, no le toca motivarlo como presidente de la comisión. No estoy hablando del legislador, sino como quien preside la comisión. Sí. En ese entonces era Pedro Botello, presidente de la Comisión de Deporte, y yo el vicepresidente. Y Pedro Botello, como era el proponente de ese proyecto de ley, me dice, presidente Alfredo Pacheco, yo soy el proponente de la ley, quien va a motivar es el vicepresidente Heriberto Aracena. Cuando yo escucho eso, y yo, ¿cómo yo voy a proponer? Él me dice, hermano, dele, que usted lo va a hacer bien, dígale que esto y esto, y me explica cómo hacerlo. Cuando yo me paro, y era así, los temblores acabando conmigo. Y dije, buenos días, gracias, y me senté. Y cuando yo comparo ese primer turno con ahora, con el turno, hay una evolución. Turno, hay una evolución. Entonces yo me siento orgulloso de mí y de mi entorno. Yo creo que el Congreso, tengo cientos y cientos de historias que podía contarle a ustedes. Sé que el tiempo no va a dar, pero para mí tengo mucho aprendizaje. Siento que me estoy realizando como persona. Igual que la universidad, que era uno de mis sueños, estar en la universidad, también estoy en la universidad. Y todo eso, después que llegué al Congreso, me motivé a seguir aprendiendo en beneficio de mi gente. ¿Qué usted le diría a ese Heriberto quizás de hace algunas décadas que no se imaginaba quizás ser diputado, tener también ese éxito empresarial a nivel de transporte? ¿Qué consejo le daría o qué aliento le daría en ese momento? ¿Qué consejo? Que nunca pierda su norte. Que no debe servirle a los demás. Heriberto Aracena, comió auyama con aceite. Yo era alérgico a comer auyama. Pero llegó un día a mi casa de cobrar una guagua y llegué a mi casa y no había comida. Y yo entré al patio de mi casa y tomé una auyama y me la comí con aceite porque el hambre te enseña a comer lo que tú no quieres. Claro. Ese Heriberto tiene muchas cosas que agradecerle a Dios. Entonces yo le digo a Heriberto que nunca cambie. ¿Llegó a dudar usted de usted mismo en algún momento? Porque en ocasiones uno mismo se subestima. No. Es que yo estaba apartado de este mundo. La mayoría de las personas que no tienen formación, por eso no luchan por lo que le pertenece como persona, porque no tienen el conocimiento. Porque cuando tú estudias, saber te da poder. Sí. Tú crees que la vida es solamente trabajar, comprar comida a tus hijos y luego dormir, despertar, la rutina, ¿no? Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Aquí, por eso los gobiernos relajan con los pueblos, porque no tienen formación. Yo quiero pedirle a los televidentes, a la gente que le sigue en las diferentes plataformas, que se empoderen. ¿Y cómo se pueden empoderar? Estudiando, aportando a su tiempo de calidad a sus hijos y que se preparen a su familia, que el conocimiento le abre la mente a uno, formarse, prepararse, te da la herramienta de luchar por lo que te toca. Hay muchas cosas que los políticos como yo y como otros, abusamos de ustedes. Entonces hay que empoderarse, hay que estudiar, hay que formarse. Son importantes andar bonito con una pinta, pero lo más importante es el conocimiento, la formación.
Heriberto, ahora mismo la política ha adquirido un costo económico que le dificulta la participación a la juventud. ¿Qué le dirías a ese joven que sueña con participar en la política, que quiere asumir una candidatura, que quiere asumir un espacio de poder, pero que por limitaciones económicas no puede? ¿Qué tú le recomendarías? Que cree en él y que sirva. Que sea un ente de servicio, una persona para servir a los demás. Yo no tenía dinero. Yo era un hombre social. Y aquí hay gente que tiene dinero y gasta millones y millones de pesos en una candidatura y no llega. Es un híbrido entre un poco de recursos y un poco de servicio. Porque ¿para qué tú quieres ser un servidor público, un político, un regidor, un senador, si tú no vas a ayudar a tu comunidad? Por eso muchos políticos logran alcanzar la posición y luego no repiten, porque se apartan de la comunidad, se apartan de su gente. Les habla mentira, como dicen en el argot popular, le venden sueños y la gente se lo cobra. En la parte privada, diputado, usted es un empresario del sector del transporte, tiene varias unidades de transportación, pero ¿cómo fue llegar hasta ahí? Por ejemplo, usted mencionó que usted era cobrador de guagua. Esa primera unidad, ¿cómo Heriberto la quiere? ¿Usted ahorró, cogió su prestamito? ¿Cómo fue el asunto? Yo logré ser un emprendedor, yo logré ser un defensor de los choferes frente a los sindicalistas de ese entonces. Luego me eligen como presidente de disciplina de un sindicato, Transporte Ejecutivo Cristo Viene. El Cristo Viene se lo coloqué yo. Que siempre donde quiera que estoy, me gusta tener muy cerca a Papá Dios. Y entonces yo logro decirle a los choferes que vamos a organizarnos, que no pueden llevarse el dinero diario. Hicimos un plan de guardar 200 pesos diarios, luego 500, 1000, y yo iba a cobrar 30,000 y 40,000 pesos mensual un chofer. Y yo logré hacer un historial bancario con su dinero de ellos, con el dinero mío, y decidí hablar con un banco y le dije a ese banco que me fiara 5 guaguas y busqué 5 propietarios. Luego pagamos esa guagua, yo compré 5 guaguas más y también se pagaron, y luego compré 2 para mí. Y ahí inicia Transporte Ejecutivo Cristo Viene, que yo voy a tener 105 unidades. Comenzamos a reclutar jóvenes, muchachas que no tuvieran con qué pagar su estudio, y la convertimos en cajera. El Listín Diario, recuerdo, que sacó un anuncio o una publicación que dice de guagüero a empresarios, con mi foto de portada, porque yo logré traer 105 jóvenes de los diferentes barrios que estudiaban en Guapa, en la UAS, en UTESA, que no tenían con qué pagar su universidad, a ganarse 40,000, de 30,000 a 40,000 pesos mensuales. Entonces me abrió la puerta y logré hacer un nombre, y todas las empresas me prestan, me dan vehículos. Por ejemplo, Bonanza me llamó, disculpen la publicidad, a esa marca de vehículos. Bonanza me entregó 10 unidades. Yo podía en ese momento quedarme con las 10 guaguas, pero yo me quedé con 2 unidades y le repartí 8 a los compañeros. Y llegamos a tener 105 unidades, todas con aire acondicionado. Wow. Y ahí nace mi historia. Hasta el 2020 cogí una pausa y volví ahora a levantar el proyecto, que se cayó un poquito. Quien estaba administrando no tuvo la capacidad de mantenerlo. Y nos estamos integrando nuevamente al proyecto de Transporte Ejecutivo Cristo Viene. Muy bien. Heriberto, vamos a hacer una pequeña dinámica. O sea, vamos a romper un chin lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, yo le voy a mencionar un ministerio o una dirección del Estado, y usted va a mencionar a un político dominicano, que no tiene que ser de su mismo partido, que usted entiende que haría un excelente trabajo ahí. El gabinete de Heriberto. Exacto. Empezando por el presidente de la República. Tiene que ser No, de cualquier partido.
un joven o un político que usted entienda que tiene la capacidad. Ok, vamos a empezar más El suave. gabinete de Heriberto. Me gusta la idea. Sí. Vamos a empezar más suave. El Ministerio de Deportes. Ministerio de Deporte. Pedro Botello. Ok. Ministerio de Juventud. Juventud, Juliana. Ahora sí. Presidente de la República. Omar Fernández. Ok. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bueno, tengo dos ahí. Puede decirlo los dos. Que me gusta tanto para transporte, pero ahí está Tobías o Félix Michel. Puede ser de otro partido también, recuerde. No me llame al paso. Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Hay una diputada, Yaneri Espinar, que es una fajadora, pero también tengo a Yudel que la Rosa, ambas son ambientalistas. Cualquiera de las dos para mí sería perfecto. Diputado, usted mencionó en el tema de su gabinete al presidente Omar Fernández, muy bien. ¿Por qué usted cree que hay esa resistencia en la fuerza del pueblo a evaluar la posibilidad de que exista un candidato que no sea Leonel Fernández? ¿A qué usted cree que se debe eso? ¿Qué te diría? Omar Fernández ha desatado, como dicen en mi pueblo, los demonios. O sea que hay mucha gente que lo quiere y otros lo odian. Pero yo creo que no entiende que la política cambió, que es el momento de crear figuras nuevas. No porque el presidente Leonel Fernández no tenga la capacidad, pero yo creo que hay una sociedad que quiere algo diferente. Y Omar Fernández ha despertado la esperanza de muchos jóvenes. Habla el mismo idioma que los jóvenes. Porque es joven. No dirá porque es joven, sino que se preparó para eso. Porque la gente no entiende en el fondo es que Omar Fernández se está sacrificando. Y yo dije, ¿y por qué? Bueno, porque es una etapa donde los jóvenes lo que se dedican es a vivir la vida. Y él no, él se dedicó a prepararse, a formarse. Yo que estuve 4 años a su lado, muy responsable, no le gusta llegar a tarde a los escenarios. Hay días que llegaba a las 9 de la mañana al Congreso y le daban las 5, 6, 7, 8 de la noche trabajando un proyecto. Entonces, mientras otros jóvenes están divirtiéndose, Omar está trabajando. Yo creo, o no creo, estoy seguro que Omar Fernández va a ser el presidente de todos los dominicanos. Quizás esto me cause problemas con mi partido. No estoy vendiendo. Él no me ha autorizado a decir eso. Pero yo sé que la gente quiere a Omar. ¿Por qué? Porque conecta con las personas, conecta con los jóvenes, con la ama de casa. Es un político que nació para servir, porque he estado en muchos escenarios con él y él dice, yo quiero llegar a mi país, a ser presidente, cuando yo entienda, pero ahora quiero quedar bien como senador. Primero como diputado. Cuando yo le toco el tema de la presidencia, a él no le gusta. Permíteme, Heriberto, ser un buen senador. Entonces eso me ha motivado que va a ser un buen presidente. Él siempre dice, yo no quiero llegar a ser presidente, yo quiero ser un buen presidente. Entonces cuando Dios lo entienda, pero este no es mi momento, cuando Dios entienda, yo creo que sí que es su momento. Porque la gente necesita de ese joven, le cree a él, la gente tiene que tener confianza y él se ha ganado la confianza. Conectó, como te dije, ha despertado la esperanza de mucha gente como yo, que sé que lo puede hacer bien. Y además no tiene compromiso con los políticos tradicionales. Va a llegar a ser presidente, si Dios se lo permite, sin esos compromisos que ustedes conocen, que llegan todos los presidentes y luego tienen un discurso y no pueden ejecutar la promesa que hicieron al pueblo dominicano. Excelente. Bueno, Heriberto, antes de finalizar, nosotros tenemos una pregunta sorpresa que siempre le hacemos a nuestros invitados y es de Coti, nuestro productor. Entonces, Coti, adelante con tu pregunta. Diputado, disculpe que no tengo el micrófono, no lo puse, pero escuche. Usted que es un hombre de mucha ayuda social, ¿qué proyecto usted ha propuesto para su gran barriada de Santo Domingo Este, con circunstancia 3? Bueno,
varias resoluciones. Te explico, Coqui, que las resoluciones, cambié el nombre. Coti. Coti. Te explico, Coti, que yo siempre estoy identificando las necesidades de demarcación. Mi primera resolución y uno de mis primeros turnos fue la Freddy Veragoico, que llevé esa lucha día por día en el Congreso hasta que logramos que se aprobara la resolución y se aplicara y se terminara la Freddy Veragoico, que es antigua hípica, que unifica la carretera Mella con la pista de San Isidro y la América. También la planta de tratamiento de los Prados de San Luis. Sometimos 2 resoluciones en vez de una. Y logramos que fuera el ministro, se comprometiera y la terminara. Tengo que decir que la terminaron. También una resolución de una planta de tratamiento de Villa Liberación, una cancha en el Pelantillana, una resolución para terminar las calles de San Antonio de Guerra. Y como proyecto de ley soy proponente y coproponente de varios. Pero hay uno muy importante que estoy llevando la lucha en el Congreso, que es la ley de deporte. Es importante tener un marco regulatorio adaptado a los nuevos tiempos. Con el deporte no se puede seguir improvisando. Aquí ya celebramos cuando un atleta nuestro gana una medalla, pero solamente el día que se ganó la medalla, todo el mundo aplaudiendo como la foca. Pero después, ¿qué pasa? Se olvidan de ese atleta. Pero así como Marilene y Paulino, hay muchos atletas en nuestro barrio que necesitan que se apruebe el proyecto de ley de deporte para empoderar a esos jóvenes, crear los mecanismos para que los niños, las niñas deportistas de nuestro país no sigan dejando de asistir a un evento por no tener un pasaje. Entonces, aquí hay muchos recursos que se están invirtiendo en otras cosas que son, no diría que no son necesarias, pero menos necesarias que el deporte. Diputado, el Congreso tiene una burocracia en ambas cámaras que ralentiza todos los procesos de aprobación de proyectos de ley que son neurálgicos para el desarrollo de nuestro país. Si estuviera en sus manos usted aprobar una pieza legislativa o varias que usted entiendan que son apremiantes para la vida nacional, no necesariamente propuestas por usted, que sean de interés general, ¿cuál es esa o esas iniciativas Además, que usted aprobaría? claro, de la ley de deportes. Hay una muy importante que necesita, el país no puede seguir esperando más, el Código Penal. El Código Penal tiene mucha iniciativa, tiene muchas herramientas para frenar la delincuencia en este país. El Código Penal es una voluntad política, una decisión política que tienen que tomar las autoridades. El PRM vendió, y escúcheme que lo señale a ellos, y quizá que los demás partidos en el pasado, pero en este momento que tienen una mayoría calificada y tenían la intención de aprobar corriendo el Código Penal en el cuatrienio pasado, y no fue posible. Ahora es el momento. Solamente se necesitan 96 diputados. Póngale 100, 105, 110, 115, lo tienen. Solamente son una voluntad política, que el presidente entienda que debe aprobar el Código Penal. No puede seguir esperando, presidente. También la ley de agua para este país. Es importante que se apruebe. Son voluntades políticas. Todo lo otro es mentira de lo político. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por habernos visitado el día de hoy. Finalmente, antes de despedirnos, un mensaje final a esos jóvenes que tienen sueños, al igual que usted lo tuvo en su momento, y que quizás no estén pasando por la mejor de las circunstancias, pero que tienen esas metas y esos sueños. Gracias nuevamente a ustedes por invitarme a este programa. Solamente decirle a los jóvenes que crean en ellos, que no pongan excusa ni económica ni social. Solamente tienen que creer en usted. Así como yo fui joven, me quedo joven todavía, ¿verdad? Que tengo 49 años.
Yo me creo joven, pero yo como cuando joven creí en mí. Y si ustedes no creen en usted, entonces ya usted tiene el pleito perdido. Tiene que creer en usted. Heriberto Aracena llegó al Congreso con una baja formación y ya yo me estoy expresando mucho mejor. Por eso siempre lo digo, porque sea de ejemplo a ustedes. Vengo de un barrio con mucha carencia, dormí en el suelo, pasé de hambre, duré semanas, años con un solo calzado. Me acosté muchas veces sin cenar, vuelvo y repito, nada de eso fue obstáculo para yo estar hoy en día en el Congreso y tener una mejor calidad de vida para mi gente, para mi familia y para mí. Muchas gracias por Muchas tan gracias, valiosas Heriberto. lecciones. Esto fue En Esencia Podcast con Heriberto Aracena.